El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo rodeado de bosques frondosos y montañas majestuosas, vivía un niño llamado Marcos. Desde muy pequeño, Marcos había desarrollado un amor inmenso por los libros de magia y cuentos de fantasía. Su habitación estaba repleta de estanterías llenas de libros sobre hechicería, dragones y aventuras en tierras lejanas. Una tarde de verano, mientras hojeaba uno de sus libros favoritos, el libro de los hechizos antiguos, Marcos sintió una chispa de emoción recorrer su cuerpo. Sus ojos brillaban con cada palabra que absorbía de las páginas llenas de secretos y conjuros. De repente, una idea se apoderó de su mente como un relámpago. ¿Y si yo pudiera hacer magia de verdad?, murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de sueños. Intrigado por la idea, Marcos se puso de pie y buscó entre las páginas hasta que encontró un antiguo hechizo que prometía llevarlo a un mundo de magia y aventuras. Sin pensarlo dos veces, comenzó a reunir los ingredientes necesarios: polvo de estrellas, pétalos de rosa lunar y un puñado de polvo de hada. Con manos temblorosas pero emocionadas, Marcos siguió las instrucciones al pie de la letra y mezcló los ingredientes en una pequeña poción. Cuando la mezcla comenzó a brillar con una luz mágica, el corazón de Marcos latía con fuerza en su pecho. Sin dudarlo, bebió la poción de un solo trago y cerró los ojos, esperando lo desconocido. Cuando los abrió de nuevo, se encontraba en un lugar completamente diferente. Ante él se extendía un paisaje deslumbrante de colores vivos y criaturas mágicas que nunca había visto antes. Marcos había cruzado el umbral hacia el mundo de sus sueños, pero pronto descubriría que la magia no siempre era tan fácil como en los libros. Marcos se encontraba maravillado por el mundo al que había sido transportado. Todo a su alrededor parecía sacado de los libros que tanto amaba. Castillos imponentes se alzaban en el horizonte, bosques encantados susurraban secretos ancestrales y criaturas mágicas jugaban en prados de hierba esmeralda. A medida que exploraba este nuevo reino, Marcos se dio cuenta de que su conocimiento de los libros de magia le estaba resultando increíblemente útil. Reconoció los símbolos mágicos grabados en las paredes de antiguas ruinas y supo cómo conjurar luces místicas para iluminar su camino en la oscuridad. Pero lo más emocionante para Marcos fue descubrir que no estaba solo en este mundo de fantasía. Pronto se encontró rodeado de otros aventureros como él, cada uno con habilidades únicas y una pasión compartida por la magia y la aventura. Entre ellos, destacaba Elena, una valiente guerrera con una espada de acero mágico que brillaba con la luz de la luna. También estaba Lucas, un joven mago con un talento innato para conjurar hechizos poderosos. Juntos, formaron un grupo de amigos unidos por el deseo de explorar los misterios de este mundo mágico y enfrentarse a sus desafíos con valentía y determinación. Con el paso de los días, Marcos y sus amigos recorrieron el reino en busca de aventuras emocionantes y tesoros ocultos. Juntos, enfrentaron criaturas legendarias y desafíos mágicos que pondrían a prueba su coraje y su ingenio. A medida que su amistad se fortalecía, Marcos se dio cuenta de que había encontrado un lugar al que verdaderamente pertenecía. En este mundo de magia y maravillas, él era más que un simple espectador, era un héroe en su propia historia, listo para enfrentarse a cualquier desafío que el destino le deparara. Con el paso de los días, Marcos se sumergió aún más en su nueva vida en el reino de la magia. Las clases en la Academia de Hechicería comenzaron, y Marcos se encontró rodeado de estudiantes ávidos de conocimiento y maestros sabios que enseñaban los secretos de la magia antigua. Sin embargo,
mientras se sentaba en las aulas con sus compañeros de clase y escuchaba atentamente las lecciones sobre encantamientos y conjuros, una sensación extraña comenzó a crecer en el fondo de su mente. A pesar de la maravilla que lo rodeaba, Marcos no podía evitar sentir que algo no estaba del todo bien. Una mañana, durante la clase de hechicería avanzada, el profesor de magia, un anciano sabio con barba blanca y ojos centelleantes, fijó su mirada en Marcos con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Durante toda la clase, el profesor pareció observarlo con una curiosidad inusual, como si sospechara algo que Marcos no podía entender. Después de la clase, mientras se dirigía al patio de la academia, Marcos se detuvo frente a un espejo mágico que reflejaba su imagen con una claridad asombrosa. Miró su reflejo con atención y se dio cuenta de que algo en sus ojos parecía diferente, como si contuvieran un brillo de conocimiento que no recordaba haber tenido antes. Alarmado por esta revelación, Marcos decidió tomar medidas para proteger su secreto. Se acercó a sus amigos, Elena y Lucas, y les contó sobre sus sospechas de que alguien en la academia podría estar vigilándolo. Juntos, idearon un plan para desviar las sospechas del profesor de magia y proteger el secreto de Marcos a toda costa. Sabían que debían actuar con cautela y astucia si querían mantener a salvo su mundo de magia y maravillas, lejos de los ojos curiosos del mundo exterior. Mientras Marcos y sus amigos continuaban con su rutina en la academia de hechicería, una sombra oscura se cernía sobre el reino de la magia. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Campos que solían florecer con vida se marchitaban, criaturas mágicas desaparecían misteriosamente y un aura de malestar se extendía por todo el reino. Alarmados por estos eventos, Marcos y sus amigos buscaron respuestas entre los sabios de la academia. Pronto descubrieron que un poderoso hechicero oscuro había regresado de las sombras, sediento de poder y decidido a sumir al reino en la oscuridad. El hechicero, conocido como Malacar, había sido desterrado hace siglos por los antiguos guardianes de la magia, pero ahora había regresado con un ejército de criaturas malignas a su servicio. Su objetivo era conquistar el reino y someter a todos sus habitantes bajo su yugo oscuro. Marcos y sus amigos se dieron cuenta de que debían actuar rápidamente si querían detener a Malacar y salvar su hogar de la destrucción. Con valentía y determinación, se embarcaron en una peligrosa búsqueda para encontrar los artefactos mágicos perdidos que podrían ayudarlos a derrotar al hechicero oscuro. Sin embargo, el camino hacia la victoria estaría lleno de peligros y desafíos inimaginables. En su búsqueda, enfrentarían criaturas monstruosas, trampas mortales y la oscura magia de Malacar, que amenazaría con corromper sus corazones y sus almas. A medida que se adentraban en lo desconocido, Marcos y sus amigos se dieron cuenta de que estaban destinados a ser más que simples estudiantes de magia. Eran los elegidos para enfrentarse al mal que amenazaba con consumir su mundo y defender la luz de la esperanza contra las sombras de la oscuridad. Marcos y sus amigos se encontraban en una encrucijada. Con el reino sumido en la oscuridad y el mal acechando en cada esquina, sabían que debían actuar con rapidez y determinación para detener a Malacar y restaurar la paz en el reino de la magia. Guiados por antiguos pergaminos y leyendas olvidadas, el grupo de amigos emprendió un viaje épico a través de tierras desconocidas y peligrosas. Su camino los llevó a través de densos bosques encantados, desiertos abrasadores y montañas nevadas, enfrentándose a todo tipo de desafíos en su búsqueda de los artefactos perdidos. A lo largo de su viaje, Marcos y sus amigos se encontraron con una variedad de personajes, desde mercaderes ambulantes hasta poderosos magos errantes. Cada encuentro les brindaba nuevas pistas y aliados en su lucha contra el mal. Sin embargo, también enfrentaron obstáculos y traiciones que pusieron a prueba su lealtad y su valor. En medio de la aventura, Marcos se encontró reflexionando sobre su propio papel en esta epopeya. Se preguntaba si tenía lo necesario para enfrentarse a Malacar y triunfar sobre el mal que amenazaba con consumirlo todo. Pero con el apoyo de sus amigos y su propia determinación, encontró la fuerza para seguir adelante, decidido a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Mientras avanzaban hacia su destino final, Marcos y sus amigos se prepararon para el enfrentamiento definitivo con Malacar.
Sabían que el destino del reino de la magia estaba en sus manos y que solo juntos podrían triunfar sobre las fuerzas del mal y restaurar la luz de la esperanza en un mundo sumido en la oscuridad. A medida que Marcos y sus amigos avanzaban en su búsqueda de los artefactos perdidos, se encontraron enfrentándose a desafíos cada vez más difíciles y peligrosos. En su camino, se toparon con antiguos templos llenos de trampas mortales, guardianes mágicos que protegían sus secretos con ferocidad y enemigos que harían cualquier cosa para detener su avance. Una noche, mientras acampaban en las afueras de un bosque encantado, fueron emboscados por un grupo de seguidores de Malacar. Estos seguidores, oscuros y siniestros, estaban decididos a detener a Marcos y sus amigos en su búsqueda y asegurarse de que nunca alcanzaran su objetivo. El enfrentamiento fue intenso y brutal. Los seguidores de Malacar eran poderosos en su magia oscura y estaban decididos a no dejar que Marcos y sus amigos escaparan con vida. Durante la batalla, Marcos se encontró luchando contra un enemigo que parecía conocer cada movimiento que iba a hacer antes de que él mismo lo hiciera. Desesperado por proteger a sus amigos y seguir adelante en su búsqueda, Marcos buscó en lo más profundo de su ser y canalizó todo el poder de la magia que había aprendido en la academia. Conjuros relampagueantes y escudos protectores se entrelazaron en el aire mientras la batalla alcanzaba su punto álgido. Finalmente, con un esfuerzo conjunto y una determinación inquebrantable, Marcos y sus amigos lograron derrotar a los seguidores de Malacar y escapar con vida. Sin embargo, la batalla había dejado sus marcas en ellos, tanto física como emocionalmente. Habían visto de primera mano el verdadero alcance del mal que enfrentaban y sabían que la lucha apenas comenzaba. Mientras continuaban su viaje hacia el próximo artefacto perdido, Marcos se dio cuenta de que había hecho enemigos poderosos en su camino. Sabía que debía estar preparado para enfrentarse a desafíos aún mayores en el futuro y que el destino del reino de la magia dependía de su capacidad para superar cada obstáculo que se interpusiera en su camino. Después del intenso enfrentamiento con los seguidores de Malacar, Marcos y sus amigos continuaron su viaje en busca del siguiente artefacto perdido. Decidieron aventurarse en un bosque antiguo y misterioso, donde se rumoreaba que se encontraba oculta una reliquia de gran poder. A medida que avanzaban entre los espesos árboles y la densa vegetación, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Las sombras danzaban entre los árboles y extraños sonidos resonaban en la oscuridad, llenando sus corazones de inquietud. Pronto, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Las sendas se desdibujaban entre los árboles y la luz del sol apenas alcanzaba a filtrarse a través del espeso dosel de hojas. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse juntos, el bosque parecía confundir sus sentidos y separarlos cada vez más. La tensión creció entre Marcos y sus amigos mientras luchaban por encontrar una salida de aquel laberinto de árboles retorcidos. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los nervios estaban a flor de piel mientras el tiempo pasaba sin que encontraran una solución. En medio de la confusión y el miedo, Marcos se encontró reflexionando sobre el verdadero significado de la amistad y la confianza. Se dio cuenta de que, aunque estaban perdidos en un lugar oscuro y peligroso, lo más importante era mantenerse unidos y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Con esta nueva determinación en su corazón, Marcos y sus amigos se abrieron paso a través del bosque, enfrentando cada desafío con valentía y perseverancia. A pesar de los obstáculos que enfrentaban, sabían que juntos podrían superar cualquier adversidad y encontrar una salida de aquel lugar de oscuridad. Mientras Marcos y sus amigos luchaban por encontrar una salida del oscuro bosque, fueron confrontados por una presencia ominosa que acechaba entre los árboles. De repente, una horda de seres mágicos malévolos emergió de las sombras, con ojos brillantes llenos de odio y malicia. Estos seres, conocidos como los Melicorns, eran criaturas ancestrales del bosque, imbuidas de magia oscura y corrompidas por la influencia de Malacar. Con garras afiladas y dientes afilados, avanzaron hacia Marcos y sus amigos con la intención de destruirlos y detener su avance. La batalla que siguió fue feroz y despiadada. Marcos y sus amigos se encontraron luchando por sus vidas contra los Melicorns, que atacaban sin piedad desde todas direcciones.
Cada golpe y hechizo lanzado por los amigos era respondido con una ferocidad aún mayor por parte de las criaturas malévolas. A pesar de la adversidad, Marcos y sus amigos se mantuvieron firmes, utilizando toda su habilidad y astucia para enfrentarse a los Melicorns. Elena blandía su espada con destreza, cortando a través de las filas enemigas, mientras Lucas conjuraba rayos de energía mágica para repeler los ataques. Marcos, por su parte, canalizaba la magia que había aprendido en la academia, lanzando hechizos de protección y curación para mantener a sus amigos a salvo en medio del caos de la batalla. A pesar del peligro inminente, su determinación nunca flaqueó mientras luchaban juntos por sobrevivir. Después de una lucha desgarradora, Marcos y sus amigos lograron derrotar a los Melicorns y escapar del bosque oscuro. Aunque estaban agotados y heridos, se sintieron fortalecidos por la victoria y renovados en su determinación de continuar su búsqueda para detener a Malacar y restaurar la paz en el reino de la magia. Después de la feroz batalla en el bosque oscuro, Marcos y sus amigos continuaron su búsqueda con renovado vigor y determinación. Sin embargo, mientras se acercaban al próximo artefacto perdido, se encontraron con un desafío mucho mayor de lo que habían imaginado. En medio de un valle neblinoso, descubrieron un antiguo templo oculto, cuyas puertas se abrieron para revelar un laberinto de pasillos y cámaras llenas de trampas mortales y enigmas mágicos. Determinados a superar este nuevo desafío, Marcos y sus amigos se adentraron en el templo, preparados para lo que les esperaba. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las trampas parecían estar diseñadas específicamente para ellos, como si alguien estuviera anticipando cada uno de sus movimientos. Pronto, se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados por una fuerza oscura y desconocida. De repente, se encontraron atrapados en una ilusión mágica, donde nada era lo que parecía. Los pasillos cambiaban de forma a su alrededor, llevándolos en círculos interminables y confundiéndolos aún más en su búsqueda del artefacto perdido. Fue entonces cuando descubrieron la verdad impactante. El templo era una trampa elaborada creada por Malacar para capturar a aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Habían caído en su engaño sin siquiera darse cuenta, y ahora estaban atrapados en las garras del enemigo. Con el corazón lleno de determinación, Marcos y sus amigos juraron encontrar una salida y derrotar a Malacar de una vez por todas. Pero con cada paso que daban, se daban cuenta de que la oscuridad que los rodeaba era más profunda de lo que habían imaginado, y que tendrían que enfrentarse a sus miedos más oscuros si querían sobrevivir y continuar su misión. Mientras Marcos y sus amigos luchaban por escapar del engañoso templo de Malacar, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. En los pasillos oscuros y retorcidos, se encontraron con Gregor, un joven mago con un don para la magia pero una actitud problemática que lo había llevado a ser marginado en la Academia de Hechicería. Gregor, envidioso de la habilidad y el éxito de Marcos, vio a la situación una oportunidad para redimirse ante sus compañeros y ganar el favor de los maestros de la Academia. Sin embargo, para lograrlo, necesitaba descubrir el secreto de Marcos y utilizarlo en su beneficio. Con astucia y manipulación, Gregor se ganó la confianza de Marcos y sus amigos, fingiendo ser un aliado en su lucha contra Malacar. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran mucho más oscuras, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. A medida que avanzaban en su búsqueda dentro del templo, Gregor comenzó a sembrar dudas y desconfianza entre Marcos y sus amigos, aprovechando cada oportunidad para debilitar su moral y socavar su confianza mutua. Sus palabras sibilinas y sus acciones calculadas crearon tensiones dentro del grupo, amenazando con romper su unidad en el momento en que más la necesitaban. Mientras tanto, Gregor trabajaba en las sombras, buscando información sobre el secreto de Marcos y planeando cómo usarlo en su beneficio. Sabía que si lograba descubrir la verdad, podría manipularla para sus propios fines y asegurarse un lugar en la historia como el héroe que derrotó a Malacar. Pero Marcos y sus amigos no eran ajenos a las maquinaciones de Gregor. Aunque enfrentaban desafíos cada vez mayores, sabían que debían permanecer unidos si querían sobrevivir y triunfar sobre el mal que los acechaba.
Con determinación y coraje, se prepararon para enfrentarse a Gregor y proteger su secreto a toda costa, sin darse cuenta de que el mayor peligro no provenía de las sombras del templo, sino de aquellos que caminaban a su lado. Atrapado en las garras de Gregor y sus aliados, Marcos se encontraba solo en el oscuro corazón del bosque, enfrentando una situación desesperada. La traición de Gregor había sembrado la desconfianza entre él y sus amigos, dejándolo vulnerable ante sus enemigos. Mientras luchaba por encontrar una salida de su cautiverio, Marcos se encontró con un inesperado rayo de esperanza. Un misterioso profesor, que había estado siguiendo de cerca la situación, apareció ante él con una oferta de ayuda. El profesor, un sabio anciano con ojos llenos de conocimiento, reveló a Marcos una verdad impactante. Él no era un simple habitante del reino de la magia, sino un personaje de un antiguo libro de hechicería. Su mundo, sus amigos, e incluso su lucha contra Malacar, eran parte de una historia escrita mucho antes de que él naciera. Marcos se quedó atónito ante esta revelación, incapaz de asimilar la verdad de lo que escuchaba. El profesor le explicó que había llegado el momento de que Marcos tomara control de su destino y se convirtiera en el héroe que estaba destinado a ser. Pero para hacerlo, primero debía escapar de sus captores y enfrentarse a las fuerzas oscuras que amenazaban con destruir su mundo. Con la ayuda del profesor, Marcos elaboró un audaz plan de escape, utilizando su ingenio y sus habilidades mágicas para burlar a sus captores y encontrar el camino hacia la libertad. A medida que se abrían paso a través del bosque oscuro, el profesor le reveló a Marcos la verdad sobre su origen y le ofreció consejos sabios para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Finalmente, después de una ardua batalla contra las fuerzas de la oscuridad, Marcos y el profesor emergieron victoriosos del bosque, listos para continuar su lucha contra Malacar y proteger el reino de la magia de la destrucción. Con una nueva comprensión de su destino y un nuevo aliado a su lado, Marcos se preparó para enfrentar su mayor desafío hasta ahora, con la esperanza de triunfar y salvar a su mundo de la ruina total. Después de escapar del bosque oscuro junto al misterioso profesor, Marcos se encontraba lleno de preguntas y confusiones. ¿Cómo era posible que su mundo fuera solo una historia escrita en un libro de hechicería? ¿Y qué significaba eso para su futuro y el destino del reino de la magia? El profesor, con una calma serena, le explicó a Marcos los detalles de su plan. Había descubierto un antiguo hechizo de viaje en el tiempo y el espacio, uno que podía usar para devolver a Marcos a su mundo real. Sin embargo, este hechizo requería una preparación meticulosa y un gran poder mágico para ejecutarlo con éxito. Mientras el profesor trabajaba en la preparación del hechizo, le pidió a Marcos que continuara con sus estudios de magia buena y se adentrara aún más en el conocimiento de la luz. Le recordó que, aunque su origen pudiera ser incierto, su papel como héroe en la lucha contra Malacar seguía siendo crucial y que debía estar preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Aunque impaciente por regresar a su mundo real, Marcos comprendió la importancia de seguir el consejo del profesor. Se comprometió a dedicarse a sus estudios con renovada determinación, sabiendo que cada hechizo aprendido y cada lección aprendida lo acercaban un paso más a su objetivo final. Mientras tanto, el profesor trabajaba sin descanso en la elaboración del hechizo, enfrentándose a desafíos mágicos y obstáculos que surgían en su camino. Sabía que el tiempo era un factor crucial y que cada momento perdido podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Con el coraje de Marcos y la sabiduría del profesor, el destino del reino de la magia y el futuro de Marcos estaban entrelazados en una intrincada red de magia y misterio. Mientras tanto, en las sombras, Malacar urdía su próximo movimiento, preparado para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto. Mientras Marcos y el profesor continuaban con sus preparativos para el regreso del joven a su mundo real, un nuevo y formidable desafío surgió en el horizonte. Una mañana tranquila en la Academia de Hechicería se vio interrumpida por un estruendo ensordecedor y el temblor del suelo bajo sus pies. Al salir al patio de la academia, Marcos y sus compañeros de clase se encontraron con una escena aterradora. Un gigante colosal, con piel de piedra y ojos llameantes,
se abría paso a través de las murallas de la escuela con una fuerza imparable. El gigante, despertado de su sueño ancestral por una fuerza oscura desconocida, estaba lleno de ira y destrucción. Sus pisadas resonaban como truenos mientras avanzaba, derribando edificios y aplastando todo a su paso con una furia desenfrenada. Ante la amenaza inminente, los estudiantes y profesores de la academia se unieron en un esfuerzo desesperado por detener al gigante y proteger su hogar. Utilizando hechizos y encantamientos poderosos, intentaron contener al coloso, pero sus esfuerzos parecían ser en vano ante la fuerza sobrenatural del gigante. En medio del caos y la destrucción, Marcos se encontró enfrentando al gigante cara a cara, sintiendo el peso de su responsabilidad como uno de los más poderosos magos en la academia. Con determinación y valentía, canalizó toda su energía mágica en un intento desesperado por detener al gigante y proteger a sus amigos y compañeros. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido, Marcos se dio cuenta de que no podía derrotar al gigante solo. Necesitaba la ayuda de sus amigos y aliados si quería tener alguna esperanza de éxito. Con un esfuerzo conjunto y una determinación inquebrantable, Marcos y sus compañeros de clase unieron sus fuerzas para lanzar un hechizo combinado, enfocando toda su magia en un último esfuerzo por detener al gigante y salvar la academia de la destrucción total. Con un estruendo ensordecedor, el hechizo impactó contra el gigante, envolviéndolo en una luz deslumbrante y deteniendo su avance. El coloso titubeó por un momento, antes de derrumbarse en el suelo con un estruendo final, derrotado por el poder combinado de los magos de la academia. El peligro había pasado, pero las cicatrices de la batalla permanecerían grabadas en la memoria de todos los presentes. Mientras la academia se recuperaba de los estragos del ataque, Marcos y sus amigos se preparaban para enfrentar el próximo capítulo de su aventura, con la esperanza de triunfar sobre el mal que acechaba en las sombras y restaurar la paz en el reino de la magia. En medio de la conmoción causada por el ataque del gigante, Marcos comenzó a notar un comportamiento extraño por parte de uno de los profesores de la academia. El profesor Thorne, conocido por su sabiduría y prestigio, mostraba signos de inquietud y ansiedad, y sus acciones comenzaron a levantar sospechas en la mente de Marcos. Decidido a descubrir la verdad, Marcos comenzó a investigar las actividades del profesor Thorne en secreto. Siguiendo sus movimientos con cuidado, pronto descubrió un oscuro secreto. El profesor Thorne había caído bajo la influencia de Malacar y había sido corrompido por el deseo de poder y destrucción. Horrorizado por esta revelación, Marcos se encontró en una situación delicada. Sabía que debía detener al profesor Thorne antes de que fuera demasiado tarde y que la academia y todos sus habitantes estuvieran en peligro. Sin embargo, también se enfrentaba a la difícil decisión de cómo hacerlo sin poner en peligro a sus amigos y compañeros. Con el corazón lleno de determinación, Marcos confrontó al profesor Thorne, enfrentándolo con la verdad de su traición y exigiendo que detuviera sus planes de destrucción. Pero el profesor Thorne, consumido por la oscuridad que lo había envuelto, se negó a escuchar razón y desató su furia contra Marcos, desatando una batalla mágica épica entre ellos. A medida que la batalla se intensificaba, Marcos se dio cuenta de que estaba superado en fuerza y habilidad por el profesor Thorne, y que necesitaba encontrar una manera de detenerlo sin recurrir a la violencia. Buscando en lo más profundo de su ser, Marcos recordó las enseñanzas de sus maestros sobre la magia de la luz y la importancia del perdón y la compasión. Con esta nueva comprensión, Marcos se enfrentó al profesor Thorne no con hechizos de destrucción, sino con palabras de verdad y amor. Le recordó al profesor Thorne los valores que alguna vez había defendido y le ofreció una oportunidad de redención y perdón. Conmovido por las palabras de Marcos, el profesor Thorne vaciló por un momento, antes de ser consumido por un destello de luz brillante que purificó su corazón oscuro y lo liberó del dominio de Malacar. Con lágrimas en los ojos, el profesor Thorne se arrepintió de sus acciones y prometió hacer todo lo posible para enmendar sus errores y proteger la academia que tanto amaba. Con la amenaza del profesor Thorne neutralizada y la academia a salvo una vez más, Marcos se sintió aliviado pero también profundamente conmovido por la experiencia. Había aprendido que incluso en los momentos más oscuros,
el poder del perdón y la compasión podía prevalecer sobre la oscuridad, y que nunca debía perder la esperanza en la bondad que yacía en el corazón de cada persona. Después de enfrentar desafíos inimaginables y descubrir secretos oscuros, Marcos se encontraba frente a frente con su destino. La batalla final contra Malacar se acercaba, y con ella, la culminación de todas sus pruebas y tribulaciones. En el corazón de un campo de batalla mágico, Marcos se preparó para el enfrentamiento definitivo. Con su varita en mano y su determinación inquebrantable, se enfrentó al hechicero oscuro que amenazaba con destruir todo lo que amaba. Malacar, rodeado por una aura de oscuridad y poder, lo miraba con desdén desde el otro lado del campo de batalla. Sus ojos brillaban con malicia y su voz resonaba con un tono siniestro mientras se preparaba para enfrentar a su joven adversario. La batalla que siguió fue épica en proporciones. Rayos de energía mágica se arremolinaban en el aire, hechizos poderosos se lanzaban de un lado a otro, y el suelo temblaba con la fuerza de sus enfrentamientos. Marcos luchaba con todas sus fuerzas, canalizando todo su poder y conocimiento en un intento desesperado por derrotar al mal encarnado. Pero Malacar no era un oponente fácil de vencer. Su dominio de la magia oscura era incomparable, y cada ataque de Marcos era contrarrestado con una ferocidad aún mayor. Parecía que la victoria estaba fuera de su alcance, y que el reino de la magia estaba condenado a caer en la oscuridad. Sin embargo, Marcos se negó a rendirse. Con el apoyo de sus amigos y aliados, canalizó todo su coraje y determinación en un último esfuerzo por derrotar a Malacar y restaurar la paz en el reino de la magia. Con un grito de guerra, lanzó un poderoso hechizo que envió ondas de luz brillante hacia su enemigo, envolviéndolo en un resplandor deslumbrante. En un instante, la batalla llegó a su fin. Malacar fue consumido por la luz, su malévola influencia desvaneciéndose en la nada. El reino de la magia fue liberado de su oscura sombra, y la paz y la armonía volvieron una vez más a sus tierras. Marcos había triunfado sobre el mal y demostrado que el poder del amor, la amistad y la esperanza era más fuerte que cualquier fuerza oscura que pudiera surgir. Con su valentía y su determinación, se había convertido en un verdadero héroe, y su nombre sería recordado en los anales de la historia del reino de la magia para siempre. Con la derrota de Malacar y la restauración de la paz en el reino de la magia, llegó el momento para Marcos de enfrentar su último desafío, el regreso a su propio mundo. Después de despedirse de sus amigos y de aquellos que lo habían apoyado en su aventura, se preparó para el viaje de regreso a casa. El profesor Thorne había completado los preparativos para el hechizo de viaje en el tiempo y el espacio que devolvería a Marcos a su mundo real. Con una mezcla de emociones en su corazón, Marcos se despidió de la Academia de Hechicería y se preparó para emprender el viaje final. Con una palabra de poder y un destello de luz brillante, el hechizo se activó, envolviendo a Marcos en un remolino de energía mágica. Durante un breve instante, se encontró suspendido entre dos mundos, sintiendo el tirón del tiempo y el espacio mientras era arrastrado de vuelta a casa. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se detuvo. Marcos abrió los ojos para encontrarse de pie en su propio mundo, en el mismo lugar donde había comenzado su increíble aventura. La magia que había experimentado parecía un sueño lejano, pero las lecciones que había aprendido y las amistades que había forjado permanecerían con él para siempre. Mirando hacia el horizonte con una sonrisa en el rostro, Marcos supo que nunca olvidaría su tiempo en el reino de la magia y las increíbles experiencias que había vivido allí. Aunque su viaje había llegado a su fin, sabía que siempre llevaría consigo el espíritu de aventura y valentía que lo había llevado a través de cada desafío y cada triunfo. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Marcos se preparó para comenzar un nuevo capítulo en su vida, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino tuviera reservado para él. Y aunque el reino de la magia quedaba atrás, su recuerdo permanecería vivo en su corazón para siempre.